certeza que el mundo no es mi hogar. Sé que lo que hay aquí un día pasará. Es una promesa que llevo en mi ser y pronto a mi dulce hogar en Cristo yo me iré. Oh, yo me voy de viaje, tengo un pasaje para el más allá. Y Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Sé que un día por nombre Jesús me llamará a morar feliz con Él en la mansión de paz. No habrá más tristeza, angustia ni dolor. Y cuando esté en los brazos de mi dulce Salvador, oh, ya me voy de viaje, tengo un pasaje para más allá. Y Cristo ha preparado llegar a su lado para yo morar. Y yo no sé el día ni la hora, solo sé que su promesa es fiel y que muy pronto su rostro yo veré. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para más allá. Y Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Yo me voy de viaje, tengo un pasaje para más allá. Cristo ha preparado lugar a su lado para yo morar. Un gran Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que van a estar viendo este mensaje por medio de esta plataforma. Gracias a cada uno de ustedes y a cada uno de mis hermanos que día con día están escuchando los breves mensajes que el Señor quiere darnos
quiere alentarnos por medio de su santa palabra. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo un pasaje o varios pasajes muy bonitos de la palabra de Dios, el cual nos habla del poder de la lengua, el poder de la palabra expresada, dicha, como usted guste llamarle. Es algo muy hermoso el darnos cuenta de cómo el poder de la palabra ha hecho y sigue haciendo destrozos en la vida aún de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Es por eso que el Señor siempre ha tratado la manera con nosotros de instruirnos en su santa palabra, de regalarnos el mensaje día con día que aquí en su palabra tiene. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, un libro muy hermoso, como lo es toda la palabra. Pero en esta ocasión el Señor ponía que buscáramos en el capítulo 18, versículo 21, si lo tiene, qué bueno. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a dejarlo hasta allí, vamos a hacer una breve oración. Padre, yo bendigo, gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, que nos das día con día, de poder, Señor, buscar tu rostro, buscar tu presencia en todo instante, Señor. Solo queremos alabarte y exaltarte, bendecir tu nombre. Te damos gracias, bendito Rey Dios, por cada uno de mis hermanos que hasta este momento has tenido con bien, los has guardado, a todo aquel amigo que va a ver este mensaje, que va a escuchar. Regálale, Padre, el discernimiento para que pueda entender tu palabra y ponerla en práctica. Que se dé cuenta, Señor, que solo en ti hay días plenos, días de abundancia. Gracias, Cristo bendito. Usa mis labios de barro, Señor, mi corazón dispuesto a expresar tu santa palabra. Que se diga, Señor, ese consejo que tú tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Algo muy maravilloso, hermanos, es cuando nos damos cuenta cómo la palabra, cómo la lengua tiene poder. En esta ocasión dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Una anécdota muy hermosa que me gustó leer un día de estos, hablaba sobre unas ranitas que iban caminando por el bosque, y dos de ellas caen a un agujero. Las demás ranitas estaban afuera desde arriba gritándoles. Y les gritaban que se quedaran, que ya no se mataran por querer salir, que era difícil, que no iban a poder. Las ranitas seguían brincando, pero las de arriba le gritaban: ay, quédense, no van a poder salir, es difícil, es por demás, no salgan. Pero una de las ranitas se quedó quieta, se cansó de brincar y se murió porque las otras le gritaban que se quedaran, que se iban a morir. Pero una de ellas siguió brincando y le gritaban las ranitas de arriba que ya era suficiente, que ya no lo intentara. Imagínense cómo es el poder de la lengua. La ranita pierde la fe y la esperanza y pues deja de brincar y se muere. Pero esta otra ranita
siguió perseverando y brincando, y cada vez llegaba más alto y cada vez llegaba más alto. Y llegó un momento en que logró sale del agujero. Y como las demás ranitas habían estado gritándole que no podía y que era difícil, se le acercan a la ranita y le preguntan: si nosotros te dijimos que no se iba a poder, no ibas a poder salir, que te ibas a quedar, que te ibas a morir. Pero se dan cuenta, platicando con la ranita esta que se salvó, que ella no escuchaba, ella era sorda. Entonces ella nunca escuchó las palabras de desaliento, nunca escuchó lo que le gritaba de desaliento prácticamente. Pues ella pensaba que la victoriaban y que brincara. Ella pensaba, pero como era sorda, nunca escuchó las palabras de no motivación. Y eso es lo que ha sucedido en nuestras vidas como seres humanos, como hijos de Dios. Por eso es que la palabra es muy enfática cuando nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Expresamos derrota, vamos a tener derrotas. Y no le estoy hablando de la ¿cómo le llaman? La motivación basado en hablar lo positivo y lo negativo. No, le voy a explicar lo que la palabra está diciendo. Si en la palabra dice que hay muerte, como también hay vida, y el que de ella, muerte está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sabemos que no necesariamente vamos a profetizar en nosotros vida abundante o vida plena. No. Vamos a ir al libro de Santiago, otro libro muy importante, y así podríamos estar buscando también en el libro de Proverbios. Busquemos otro proverbio para que tengamos una base. Proverbio 10:19, está cerquita, váyase para atrás tantito. 10:19, y dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, en la mucha plática. Y comenzamos a platicar, entramos en pláticas que muchas veces no edifican, pláticas que muchas veces no van de acuerdo en el ámbito espiritual, no van de acuerdo como para nosotros como hijos de Dios. No puede ir de acuerdo a usted como, aunque no conozca, no sea cristiano, no sea, llámele religioso, pero también lo va a meter en problemas la palabra, la mucha plática, la mucha palabra, la mucha palabrería. Y así consecutivamente podemos buscar en el libro de Proverbios, un libro de consejo, un libro de vida, consejo diario. Pero vayamos al libro de Santiago. Me gustaba el libro de Santiago que habla también sobre la lengua. Y dice, capítulo 3 de Santiago, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de reptiles y de seres del mar se domina y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre
puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice la palabra que no puede ser refrenada, pero si nos damos cuenta y entramos al ámbito espiritual, se nos llama a que debemos de refrenar nuestra lengua. La palabra misma dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiere decir que sí podríamos tener parte importante en el hecho de aplacar nuestra forma de hablar, nuestra manera de expresarnos. La palabra, la lengua, es algo muy importante. Si usted se da cuenta, por la lengua han habido guerras, por la lengua han habido muertes en nuestros países de origen, por la lengua ha muerto familia entre familia, por lo mismo. Y por eso es que día con día nosotros debemos de buscar el consejo de la palabra, para que podamos tener una vida plena y una vida llena de gozo y de paz, refrenando muchas de las cosas que Dios nos manda que debemos de cuidar. La porción de la palabra de cómo nosotros por qué debemos de refrenar nuestra lengua, es parte de una maldición. Una maldición, hermanos. Podríamos tener, dice la palabra que de la lengua, pues nos dice que está la vida y está la muerte. Algo muy hermoso que también miraba, recuerdan al pueblo judío, cuando Moisés lo saca con mano dura, bueno, Dios de parte, por medio de Moisés, por supuesto, con mano dura de Egipto, van en el camino y van renegando. Por todo reniegan. Primero, cuando ven el ejército de Israel que va detrás de ellos, el ejército de egipcio va detrás de ellos, encuentran el mar enfrente, pasan el mar, encuentran dificultades en el desierto, pero lo importante es de que Dios les había dado una palabra: los llevaré a una tierra prometida, a una tierra donde abunda la leche, la miel. Pero en estas dificultades, cuando comienzan a ver las dificultades, al pueblo de Dios se le olvida. Y van renegando, y van vituperando, y llevan cansado a Moisés de tanto ir renegando. Y en Números 14, 27, búsquelo, me gustaba esta porción. Números, si lo tiene por ahí a la mano, 14, y es algo como se ve prácticamente cómo Dios los mueve a otro sentido por medio de la palabra que ellos van expresando en el caminar. Recordemos que van renegando por el agua, pero Dios les da del agua, de la roca, una tipificación de la roca que es nuestro Señor Jesucristo, una tipificación del agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo. 14, 27 dice, oiga bien, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Se ganaron una condenación que no había necesidad. ¿Por qué? Por medio de ir renegando, por medio de la palabra, por medio de la lengua, por medio del corazón malvado, el corazón no dispuesto a no creer que se les había dicho que iban para una tierra donde iba a haber abundancia. Y así consecutivamente podemos ver, mediante toda la palabra, podemos pasar 3, 4, 5 horas buscando acerca de lo que nos dice de la palabra, y vamos a encontrar mucho contenido por el medio del cual nosotros debemos de cuidar cómo nos expresamos y cómo nos dirigimos, llámese a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro hermano de la congregación, nuestro hermano en la carne. Todo tiene consecuencias. ¿Sabe cuál otra consecuencia podemos encontrar en la palabra? Cuando Pedro le dice al Señor, yo no te dejaré. Y el Señor le dijo, Pedro, ciertamente me vas a negar 3 veces. Y vemos a Pedro allá a donde tienen a Jesús guardado para ser justiciado. Llega una muchacha y le dice, una jovencita, tú andabas con ellos. Yo no los conozco, dijo Pedro. Y así, Pedro niega 3 veces al Señor. Pero Pedro tiene otra oportunidad aparte. Nuestro Señor Jesucristo en su misericordia escucha a Pedro negándolo cuando está preso Jesús, cuando está siendo golpeado por los mismos sacerdotes del templo, la guardia romana. Nuestro Señor Jesús, al resucitar, va a buscar nuevamente a sus discípulos que han regresado nuevamente a sus oficios originales. Se les olvidó a qué habían sido llamados. Tuvieron miedo. Es normal, había persecución. Nuestro Señor Jesucristo llega ante ellos y les pregunta, ¿tienen algo de comer? Ellos dicen no. Les dice, tiren la red. Y usted conoce la historia. Pero a lo que quiero llegar enfáticamente es que nuestro Señor Jesucristo va nuevamente hacia Pedro. Y si usted recuerda, le dice, Pedro, ¿me amas? A Pedro le extrañó. ¿Por qué? La pregunta, si supuestamente Pedro amaba al Señor. Pero aquí comienza una forma de quitar esa maldición que Pedro se había acarreado por negar por medio de la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Pedro 3 veces lo negó. Nuestro Señor Jesucristo le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida de mi rebaño. 3 ocasiones en las cuales nuestro Señor Jesucristo revierte esa maldición que Pedro se había acarreado por negar a nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra, por medio de la boca, por medio de su corazón no dispuesto.
Es algo muy hermoso cuando nos podemos escudriñar la palabra de Dios y encontramos muchos motivos por los cuales nosotros nos hemos estado perdiendo muchas bendiciones. Nos hemos estado perdiendo cosas maravillosas. Porque también cuando la palabra nos llama a que refrenemos nuestra lengua, no es solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito del día a día de nuestro vivir. Usted por medio de la palabra ha ofendido a alguien de su familia y esta persona no le vuelve a hablar, no le vuelve a dirigir la palabra. No lo vuelven a invitar a una fiesta porque usted va a criticar, porque usted va a hablar mal, o si va a ir a hablar a lo que estaban haciendo a otro lado. Y ahí comienzan las guerras, comienzan las fricciones, comienza todo tipo de problemas. Entonces es por eso muy necesario que como hijos de Dios o como seres humanos no conociendo de Dios todavía, es necesario que refrenemos nuestra lengua. Hay que tener mucho cuidado. El Señor nos sigue dando día con día una oportunidad, pero como todo tiene su tiempo, así un día se va a acabar la oportunidad de la palabra. Vamos a buscar el consejo de Dios y ya no va a haber. Porque los cristianos ya no vamos a estar. Pero hoy es el tiempo. Amigo, hermano, póngase cuentas con el Señor. Exprese amor, exprese paz, exprese bondad. Que de sus labios salgan palabras de aliento, palabras que edifiquen y no que destruyan. Amén. Oramos. Padre, bendito, gracias te damos por el consejo de tu palabra, bendito Rey, que ha llegado en esta hora a cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos de decir, Padre Celestial, alguna cosa que no te agrade, de ofender a alguien, Señor, perdónanos y llévanos al convencimiento de que tu palabra es verdad y que tu palabra está día con día llevándonos a aquel varón que tú buscas, Padre. Te alabamos, te exaltamos y te queremos pedir en el nombre de Jesús que seas tú obrando con misericordia, que llenes las vidas, que ese joven o esa joven que está escuchando el mensaje, Señor, llegue al pleno convencimiento de que derramaste, Padre, la sangre de tu Hijo amado para regalarnos salvación y vida eterna, que es el Cordero inmolado, que es el Cordero, Padre, que tú pusiste para llevarnos a la redención y poder accesar a tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.